¿Qué tal, queridos estudiantes? Estamos en la semana 36 y comenzamos la semana en el área de las matemáticas. Así que campeón y campeón, con fuerza, porque ya estamos culminando el año escolar. Y ya sabes, ponte en contacto con tu profesora o profesor. Si es que todavía en esas semanas hace todo faltando por una circunstancia, siempre mantente conectado e informando a tu profesor sobre cualquier circunstancia. Recuerda que, una vez más te lo repito, estamos ya a puertas de cerrar el año escolar, así que pon de tu parte y cada día aprende más, porque juntos en casa y aquí con tus profesores vamos a aprender en equipo y mucho más. Bien, hoy día vamos a elaborar la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. ¿Pero qué esperamos que logres desarrollar con esta actividad? Pues bien, primero vas a representar superficies de paneles usando papel de reuso de forma cuadrada y triangular. Vas a descomponer la superficie de los paneles en las figuras que las componen, calcular el área de la superficie de los paneles y explicar el procedimiento que realizaste para calcular el área de cada superficie. Bien, por ello, nuestra meta el día de hoy es diseñar y construir superficies de paneles utilizando figuras geométricas. Y para ello vamos a usar los siguientes recursos: tu lápiz, tu lapicero, tu cuaderno o hoja de recursos, tu cartón, cartulina, papel u otro material similar, tijeras, goma o cinta adhesiva. Y entre los anexos vamos a usar plantillas y figuras que están en la plataforma de Aprende en Casa o el enlace acá en la descripción del video. Y también va a ser una ficha de resolvemos sobre problemas de áreas. Bien, listo, empecemos, campeones. Bien, te propongo este problema, así que acompáñame a la lectura. Lucía y Daniel son estudiantes de sexto grado. Ambos elaboraron paneles para presentar sus producciones en una feria. Construyeron las superficies utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños. Bien, acá puedes ver el de Lucía y aquí el de Daniel. Ahora, si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros al cuadrado aproximadamente, responde: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? De la misma manera, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Bien, como puedes ver, al usar el cartón, ¿no es cierto?, estamos usando todo esto que vendría a ser el área de dicho panel. Pero ten en cuenta además de que ya tenemos el área de triángulo, es decir, las áreas de triángulo ya sabemos cuántos valen, que es 163 centímetros cuadrados. Lo que nos faltaría hallar es el área del cuadrado. Y para ello te hago la pregunta: ¿cuál es la característica principal de un cuadrado? Claro, que todos sus lados son iguales. Si un lado mide 20 centímetros, ¿cuánto mide los demás lados? 20 centímetros. Perfecto. Y a ello te hago otra nueva pregunta: ¿qué es el área y qué son los perímetros en todo caso? Recuerda que el video sobre este tema, ¿no?, para que puedas recordar, está en el blogger. El enlace, como siempre, está en tu sitio web. Ya se encuentra alojado en el día correspondiente y así tú puedas visitarlo, visualizarlo y recordar sobre ese tema. Bien, ten en cuenta que el área es obviamente todo el espacio que ocupa dicha figura geométrica. Y el perímetro es la suma de los lados de los polígonos o figuras geométricas. Bien, vamos por partes. Por ejemplo, tenemos que el cuadrado mide 20 centímetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, para hallar el área, ¿qué debería hacer? Creo que tú ya tienes la respuesta, ¿no es cierto? Bien, una vez que ya hay el área del cuadrado y tienes el área del triángulo, ¿qué tendrías que hacer para saber el área total de cada uno de los paneles, tanto de Lucía como de Daniel? Bien, para ello te invito a resolver el problema y siempre ten en cuenta que estas preguntas te van a servir para direccionar el cómo desarrollarlo. Por ejemplo, ¿qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo representarías los datos del problema? ¿Por qué y con qué materiales? ¿Y cómo resolverías el problema? ¿De qué forma? ¿De qué modo? Y cuando estés preparado, empieza a resolverlo. Yo te recomiendo que lo coloques en pausa el presente video para que así lo puedas desarrollar y de ahí posteriormente en conjunto puedes empezar a visualizarlo y puedes autocorregirte, autogestionar tus propios aprendizajes. ¿Sí, campeona? Y campeón, vamos, tú puedes.
Bien, ahí tenemos la figura justamente. Como puedes ver, tenemos la figura del cuadrado. 20 centímetros. Acuérdate que ya teníamos el área del triángulo, que mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente. El área es todo lo que está acá internamente. Así que empezamos a resolver juntos. Ahora, realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo con el proceso que tú has desarrollado. Para ello presta mucha atención. Primero trazamos y recortamos en hoja de rebozo un cuadrado y un triángulo que representen a un cuadrado y a un triángulo de los diseños de Lucía y Daniel, para que así te puedas dar cuenta obviamente de cómo se va desarrollando. Considera como referencias las figuras del anexo plantillas de figuras geométricas para construir superficies de paneles que se encuentra en la sección de recursos de la plataforma de Aprende en Casa o en el Blogger. Sin embargo, no es tan necesario porque obviamente ya tienes acá que te estoy explicando para que así tú lo puedas en todo caso graficar en tu cuaderno y te des cuenta cómo se tiene que desarrollar. Vamos. Acuérdate que tenemos, este es el panel por ejemplo de Lucía, ¿correcto? Y ahí, profesor, ¿y por qué saca por qué los lados del triángulo mide 20? ¿De dónde sacó eso? Bien, vamos. ¿Te acuerdas de que ese es un triángulo, cierto? Bien. Al costado tenemos un cuadrado. ¿Y te acuerdas que el lado de todos los cuadrados cuánto medían? 20. Y si los lados de un cuadrado son iguales, ¿qué quiere decir? Que si acá mide 20, entonces acá también va a medir 20 centímetros. Acá también 20 centímetros y acá también 20 centímetros. Es decir, cada uno de cada lado mide 20 centímetros porque son cuadrados y sus lados son iguales. Acá tenemos los cuadrados, entonces si te das cuenta, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Por eso es que vemos acá ese triángulo que te dice 20, 20, 20. Pero para hallar el área del triángulo, obviamente estas dos medidas no te pueden ser mucho. Recuerda que acá necesitamos la altura, ya tenemos la base, y se divide entre 2. Profesor, ¿y por qué entre 2? Porque recuerda que el triángulo proviene de los cuadriláteros. Eso te lo presente. Por eso es que se divide entre 2. Es base por altura, se divide entre 2. Y acá tenemos un cuadrilátero, que en este caso es un cuadrado que tiene lados iguales. Bien, ahora en segundo vamos a calcular el área del cuadrado. Acuérdate que es lo que nos faltaba, porque ya tenemos el área del triángulo. Sabemos que el área de un cuadrado es igual a lado por lado, o también puedes decirlo base por altura. Pero ¿por qué base por altura? Acá tenemos la base y acá tenemos la altura. En este caso, la base y la altura tienen la misma medida porque es un cuadrado. O, por así decirlo, lado por lado. Entonces el área del cuadrado es igual a 20 centímetros por 20 centímetros, que nos da 400 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área del cuadrado mide 400 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos los dos. Ya tenemos que el área del cuadrado mide 400 y el área del triángulo mide 173 centímetros cuadrados, respectivamente. Ahora sí, primero vamos a representar los diseños de la superficie de los paneles de Lucía y Daniel con papel de reuso o en forma de cuadrados y triángulos. Si tú deseas, también puedes colorear de acuerdo a tu diseño, eso no es ningún problema. Así que tú puedes crear tus propias estrategias de solución. Por ejemplo, acuérdate que las figuras geométricas que conforman el panel de Lucía, tenemos un cuadrado de 400 centímetros cuadrados, un triángulo de color crema o amarillo, y tenemos triángulos rojos. Así lo puedes ver, ¿te das cuenta? Acá, bien, acá tenemos el cuadrado que es rojo, triángulo que es rojo y también tiene triángulos amarillos. Estas tres figuras geométricas conforman pues el panel que está realizando, que está construyendo Lucía. Obviamente vamos a tener que contar la cantidad de figuras geométricas que tiene de Lucía. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos triángulos amarillos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 triángulos amarillos. Obviamente yo sé que cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados. Si para saber el área de todo ese triángulo, ¿qué hago? Lo sumo, ¿no es cierto? Sumo 173 más 173, pero en vez de sumando, mejor lo multiplico. Y obviamente estoy abreviando la suma y obtengo el total de área, ¿no? que está construyendo Lucía a través de su panel, ¿no es cierto? Todo ese panel, ¿cuánto tiene de área? Para ello tengo que sumar todas las áreas. Entonces vamos por partes. Tenemos también de Daniel.
También tiene cuadrado celeste, un cuadrado verde, tenemos triángulo celeste y un triángulo azul. De la misma manera, también cuenta cuántas figuras tiene y lo vas multiplicando por la cantidad que haya. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Me puede explicar? Claro que sí, acompáñame. Bien, y ese es el cuarto paso. Es decir, una vez que hayas hecho ya el conteo, acuérdate que en el caso de Lucía, el cuadrado de 400 centímetros cuadrados, hay 30 cuadrados, cada uno de 400 centímetros cuadrados, es decir, el área. Tenemos triángulos cremas, que son 10, triángulos rojos, que son 60. Entonces ahora sí realizo mi operación. Si te das cuenta, para poder hallar el área total, voy a multiplicar los 400 centímetros cuadrados por 30, tal como vemos aquí. Tenemos 173 centímetros cuadrados con la cantidad. ¿Cuántas cantidades hay? Hay 10 triangulitos. Por lo tanto lo multiplico y acá tenemos. Y así también tenemos el triángulo rojo, que son 60. Y acá tenemos los resultados de cada uno y la suma. Entonces tenemos en total 24.110 centímetros cuadrados. Igual ocurre en el caso de Daniel. El cuadrado verde, en total hay 11 cuadrados verdes. Hay 12 cuadrados celestes, hay 60 triángulos azules y hay 24 triángulos celestes. Entonces, ¿qué hago? Realizo la multiplicación. Como aquí, no lo podemos ver. Una vez realizado la multiplicación, lo que voy a hacer es sumar. Y tendríamos 23.732 centímetros cuadrados. Seguro que tú al principio, al ver tantos colores, habrás pensado, al igual que yo de repente, de que Daniel, el área total de su panel era mayor que el de Lucía, pero te das cuenta que no. El panel de Lucía tiene mayor área que el de Daniel, así que mire, ve, o sea, la cuestión es analizar la cantidad de figuras geométricas y realizar la multiplicación, y ahí, como en el caso de acá de las dos operaciones, te puedes dar cuenta cómo se desarrolla. Ten en cuenta además que dentro de la ley de operaciones combinadas siempre primero se desarrolla las multiplicaciones y las divisiones, y después de ello vienen las sumas o restas. Por eso es que estoy encerrando las multiplicaciones, porque primero son las dichas multiplicaciones que ya estoy recalcando. Una vez hecho esto, pasamos finalmente a responder a las preguntas. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie? ¿Cuál es la superficie? Que es el área de su panel. Entonces Lucía utilizó 24.110 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados de cartón para elaborar la superficie de su panel. Igual, de la misma manera respondes en el caso de Daniel. Bien, campeones y campeones, ¿qué les pareció? Simple, ¿no? Acuérdate, una vez más, y no te confundas, el área es todo lo que se encuentra, el espacio que ocupa dicha figura geométrica y tiene sus fórmulas. Ahora, la fórmula general es base por altura. Sin embargo, otros lo pueden colocar, por ejemplo, en el caso del cuadrado le dicen lado por lado, otros dicen lado al cuadrado. Bien, diversas formas, una sola respuesta. Bien, ahora sigamos aprendiendo. Yo te propongo este problema y ahora te toca a ti. Tú realízalo, ya sabes lo que tienes que hacer, igual, ¿no? Contar cuántos cuadrados hay, cuántos triángulos hay, y es más, te están dando nuevamente los mismos datos. Recuerda que el área de triángulo mide 173 centímetros cuadrados, es decir, acá no tienes nada que hallar. En cambio en el cuadrado sí, ¿no? Pero ya sabemos que también por el problema anterior que vale 400 centímetros al cuadrado. Entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Contamos todos los cuadrados y obviamente lo vamos a multiplicar por la cantidad y por el área, que sería 400 centímetros cuadrados. De la misma manera el triángulo. En el caso de Elena, cuento todos los triángulos y la cantidad de triángulos multiplico con el resultado de su área, que vendría a ser 173 centímetros cuadrados. Bien, ahora yo te invito a resolver de la misma manera, responde las mismas preguntas anteriores, así que te toca a ti desarrollarlo. Yo sé que tú puedes, y consulta a tu profesor o profesora si tuvieras alguna duda.
Por lo pronto, campeón y campeón, yo ya te felicito porque sé del gran esfuerzo que estás haciendo. Continúa así. Bien, ahora vas a elaborar la superficie de tu propio panel. Para ello, lee con atención. Dentro de los materiales, obviamente está lapicero y hoja de reuso, cartón, cartulina, papel u otro material similar, tijeras, goma o cinta adhesiva. En el procedimiento 1 tenemos estima cuánto espacio ocuparán los productos de las 2 semanas que publicarás en el panel. Para evitar que falte o sobre mucho espacio, decide las medidas largo y ancho de tu panel. ¿Listo? Es decir, más o menos analiza todos los trabajos que hayas realizado durante las 2 semanas que le vas a tener que colocar en tu panel. Pero para ello, primero mide más o menos o aproxima más o menos la cantidad que requieras del área para que te alcance para todos tus productos. En la número 2, en tu cuaderno o hoja de reuso, dibuja el diseño de la superficie de tu panel. Toma como referencia los ejemplos presentados en los problemas y decide qué figuras geométricas vas a utilizar y cuántas de cada tipo necesitas. Acá se usó, por ejemplo, lo que es triángulo y cuadrado. Tú podrías usar, por ejemplo, rectángulo y triángulo. O sea, tú ya ves, tú decides. En el caso 3, tenemos que en un cartón u otro material similar, dibuja la cantidad de figuras geométricas que necesitas para construir la superficie del panel. De acuerdo a tu diseño, puedes utilizar las figuras geométricas del anexo. Recorta y pinta las figuras según tus preferencias. Bien, esto se refiere al anexo que está en la plataforma Aprende en Casa, que es una plantilla de cuadrado y otra plantilla de triángulo. Pero creo que eso lo podemos realizar, ¿no?, con una reglita y listo, ¿no? Bien, la número 4, sobre una superficie, una pared o el piso, por ejemplo, organiza las figuras geométricas de acuerdo a tu diseño. Para unirlas entre sí, utiliza goma o cinta adhesiva. Y la 5, compara el tamaño de la superficie del panel con el espacio que ocuparán tus productos. Reajusta el tamaño de la superficie si fuera necesario. Bien, campeones y campeonas que tienen que elaborar su panel. Recuerda que esta semana es la presentación. Y a continuación, como siempre, autoevalúate utilizando la presente lista de cotejo. Ya sabes, acá están los criterios y coloca check donde corresponda si es sí o no y la manera en cómo lo hiciste. Pues bien, recuerda que es muy importante también que sepas de que el día de hoy también tienes un reto. Así que acá está la ficha. Esta ficha también lo puedes encontrar en el Blogger. ¿Y dónde se encuentra el Blogger, profesor? En el sitio web. El enlace está en la descripción del video. Y campeones y campeonas, reflexionamos sobre lo aprendido. Ten en cuenta que con tu familia, reúnete con ellos y explícales en qué consistieron los problemas propuestos y cómo lo has resuelto. Coméntale que las figuras geométricas se puede utilizar para diseñar diversas superficies. Por ejemplo, en los problemas resueltos, los estudiantes de sexto grado utilizaron cuadrados y triángulos para diseñar las superficies de sus paneles. Muéstrale las superficies del panel que creaste y pide que te brinden ideas para mejorar tu producción. Te recuerdo una vez más que esta semana culminamos con la realización del panel, que es muy importante que lo hagas. Vamos, campeón. Y también, campeona, para ustedes juntos vamos a reflexionar con respecto al aprendizaje del día de hoy. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? Yo sé que ustedes, campeones y campeonas, ponen todo su empeño y cada día vamos a ir mejorando un poquito más. Listo, campeones y campeonas, hemos culminado la actividad del día de hoy. Una actividad simple, práctico. Recuerda que solamente tienes que tener en cuenta qué es perímetro y qué es área, y obviamente la cantidad de figuras geométricas multiplicas en todo caso el área con la cantidad. Bien, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos, cuídate mucho y una vez más, como siempre, cuídate, evita salir de casa, todavía estamos en pandemia, no te olvides, ¿ya? Muy bien, campeona y campeón, nos vemos, chao.